Hay personas que merecen arder en el infierno. Y luego está mi ex marido, que merece un círculo especial solo para él. Durante 10 años compartí mi vida con un monstruo y no tuve ni puta idea. 10 años durmiendo a su lado, criando a sus hijos, riéndome de sus chistes. Hasta que una noche, un ruido en el cobertizo me hizo bajar con una linterna y descubrir que el infierno existe y está en tu propio jardín. Me llamo Laura. 38 años, 2 hijos, una casa con jardín y un ex marido al que deseo todo el mal del mundo. Pero empecemos por el principio, que la historia lo merece. Conocí a Tomás en la universidad. Era guapo, carismático, de esos tíos que entran en una habitación y todo el mundo se gira. Me enamoré como una tonta. Nos casamos, tuvimos hijos, compramos una casa. La vida perfecta. O eso creía. Porque Tomás tenía un secreto. Un secreto tan oscuro que cuando lo descubrí, deseé no haber nacido. Todo empezó hace 1 año y medio. Tomás llegó a casa un día con una noticia. Cariño, me han ofrecido un proyecto increíble. Tengo que viajar a menudo, pero merecerá la pena. Yo, ingenua, le dije que adelante. Y empezaron los viajes. Cada 2 semanas, se ausentaba 3 o 4 días. Siempre con excusas, siempre con llamadas perdidas, siempre con respuestas evasivas cuando le preguntaba detalles. Yo no sospechaba nada. Bueno, sí, sospechaba lo típico. Otra mujer, una amante, una aventura. Llegué a contratar a un detective. Me salió carísimo y no encontró nada. Tomás iba a hoteles, sí, pero solo. Se encerraba en la habitación y no salía. Qué raro, pensé. Pero no le di más vueltas. Total, mientras no me engañara con otra. Pero el problema no era otra mujer. El problema era que Tomás era mucho más retorcido de lo que jamás imaginé. Hace 1 mes, Tomás y yo nos separamos. O mejor dicho, yo lo eché. Descubrí que vaciaba nuestras cuentas, que mentía sobre sus ingresos, que había pedido préstamos a mi nombre. Un puto ladrón. Se fue de casa y yo me quedé con los niños y con una hipoteca que apenas podía pagar. Pero al menos, pensaba, ya no tengo que soportar sus mentiras. Hasta que pasó lo del cobertizo. Tengo un cobertizo en el jardín. Pequeño, de madera, donde guardo las herramientas, la cortadora de césped, las cosas de los niños. Siempre está cerrado con candado. Desde que Tomás se fue, ni lo había mirado. Demasiado ocupada sobreviviendo. Pero hace 3 noches, no podía dormir. Eran las 2 de la madrugada. Los niños estaban en casa de mis padres. Yo estaba sola, viendo la tele, cuando oí un ruido. Un golpe leve, como un golpeteo rítmico. Al principio pensé que sería el viento, una rama. Pero el ruido continuaba. Y entonces oí algo que me heló la sangre, un llanto. Un llanto ahogado, débil, pero inconfundible. Agarré una linterna y bajé al jardín. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar algo. Me acerqué al cobertizo. El ruido venía de dentro. Alguien lloraba, alguien gemía. Intenté abrir la puerta, pero el candado estaba puesto. Un candado nuevo, que yo no había puesto. Corrí a casa, busqué un martillo y unas tenazas, y volví. Tardé 10 minutos en romper esa mierda de candado. 10 minutos eternos mientras los gemidos no paraban. Cuando por fin se dio, abrí la puerta de golpe y enfoqué con la linterna. Lo que vi no me lo creía. En el suelo, sobre un colchón sucio, había una mujer. Una mujer joven, morena, con el pelo enmarañado y la ropa hecha jirones. Tenía las manos atadas con una cuerda y los ojos desorbitados por el miedo. Al verme, se encogió y empezó a gemir más fuerte. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. ¿Qué haces aquí? Ella tardó en responder. Parpadeó, como si no entendiera que le hablaba en español. Luego, con una voz ronca de no usarla, dijo, Sara. Me llamo Sara. Por favor, no le digas que me has encontrado. Por favor.
No le diga a quién. ¿A quién? A Tomás. A tu marido. Por favor, él me matará. El mundo se paró. Mi marido se fue. Ya no vive aquí. ¿Tomás te encerró? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ella rompió a llorar. 1 año. 1 año y 3 meses. Por favor, tengo hambre, tengo sed, por favor. 1 año. 1 año y 3 meses encerrada en mi puto cobertizo. A 20 metros de mi casa. Mientras yo hacía la cena, mientras los niños jugaban en el jardín, mientras Tomás dormía a mi lado, esta mujer estaba ahí fuera, encerrada como un animal. La desaté como pude. Le di agua, le di comida, la subí a casa. La metí en la ducha y mientras el agua caía, yo llamé a la policía. Luego llamé a mis padres para que no volvieran con los niños. Luego me senté en el suelo del baño y lloré. Lloré como no había llorado nunca. La policía llegó en 15 minutos. Se llevaron a Sara, se llevaron mis declaraciones, se llevaron las pruebas. Al día siguiente detuvieron a Tomás en su trabajo. Y entonces empezó a salir la verdad. Una verdad tan putrefacta que todavía hoy, cuando la recuerdo, me entran escalofríos. Sara no era una desconocida. Sara era la exnovia de Tomás. La novia que tuvo antes que a mí, con la que estuvo 5 años. Según ella, Tomás nunca superó la ruptura. La acosó durante meses, la amenazó, la siguió. Hasta que una noche la secuestró en el parking de su trabajo y la trajo aquí. Al cobertizo de su propia casa. Y allí la tuvo. 1 año y 3 meses. Dándole de comer lo justo para que no muriera. Bajando cada noche, cuando yo dormía, para hacerle todo lo que le hizo. Ella no quiso contar detalles. No podía. Y yo no quise preguntar. Pero lo más jodido, lo que me hace vomitar cada vez que lo pienso, es esto: durante ese 1 año y 3 meses, yo bajé al cobertizo muchas veces. A buscar las tijeras de podar, a guardar los juguetes de los niños, a coger la cortadora de césped. Y nunca supe que ella estaba ahí. Nunca oí sus gemidos. Nunca noté nada raro. Una vez, incluso, dejé un bocadillo para un gato callejero cerca de la puerta. Tomás me vio y me dijo: no les des comida, que luego se acostumbran. Y yo le hice caso. Dejé de darle de comer al gato. Y ella, Sara, se quedó sin esa migaja de esperanza. Hay noches que me despierto pensando en ella. En cómo estaría esos días que yo pasaba cerca, oyendo mis pasos, oyendo las risas de mis hijos, oyendo la vida que pasaba a unos metros y no podía alcanzar. Hay noches que me despierto y la oigo llorar. Y luego recuerdo que ya no está, que está a salvo, que Tomás está en la cárcel, y respiro hondo. Sara está ahora en un programa de protección de víctimas. No quiere verme. No quiere saber nada de mí. Supongo que me asocia con él, con su carcelero. Y lo entiendo. Yo también me asocio con él a veces. Pienso, ¿cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo pude vivir con un monstruo y no verlo? La culpa me corroe, aunque todos me dicen que no es mi culpa. Que él engañó a todos. Pero la culpa está ahí, jodiéndome las noches. Mis hijos están con mis padres. No quiero que vuelvan a casa hasta que haya borrado cada rastro de él. Hasta que haya quemado ese puto cobertizo. Que sí, lo voy a quemar. Con mis propias manos. Y luego construiré algo bonito, un huerto, un jardín, algo que dé vida. Porque de esta mierda tiene que salir algo bueno. Tiene que. Tomás está en prisión preventiva. Secuestro, agresión, privación de libertad y lo que salga. Su abogado intenta un acuerdo, pero la fiscalía pide 30 años. 30 años. Ojalá sean más. Ojalá se pudra en la cárcel. Ojalá le hagan lo mismo que él le hizo a ella. Pero no, la justicia no funciona así. La justicia es lenta y a veces ciega. Pero al menos, esta vez, ha funcionado. Ahora estoy sola en esta casa.
con el cobertizo vacío y los recuerdos. A veces me siento en el jardín y miro ese maldito sitio y pienso en Sara. Pienso en su cara cuando la encontré. Pienso en sus ojos de animal asustado. Y me juro a mí misma que nunca más volveré a ser tan ingenua. Que nunca más confiaré ciegamente. Que a partir de ahora, cada puerta cerrada la abriré, cada ruido extraño lo investigaré, cada instinto lo seguiré. Porque los monstruos existen. Y no visten de negro ni tienen cuernos. Visten de traje, se casan contigo, te dan hijos y te besan cada noche. Y mientras tú duermes, ellos bajan al jardín a hacerte saber que el infierno está más cerca de lo que crees.